que viene al consultorio con un diagnóstico ya establecido de asma, resulta que es reflujo, o resulta que es una laringitis, o sea, con delicadeza entre diagnósticos y largas charlas. El problema de la neumología pediátrica es que, a pesar de que es lo más común, cuando a ti te llega un paciente de algún problema respiratorio, probablemente ya lo trataron 4, 5, 6 médicos, no necesariamente pediatras. Como el cuerpo nos puede siempre engañar. Yo me imagino un niño tiene cáncer, abandonado. Eso es, o sea, hasta ahorita que lo dijiste, a lo mejor no lo habías planteado. Nunca en mi vida había puesto en mi cabeza la imagen de un niño que tiene cáncer, que probablemente no tiene cura y está abandonado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Otra vez, bienvenidos a este canal, a este episodio, a este nuevo episodio de este podcast que se llama ¿De qué platican los doctores? El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor, un neumólogo pediatra de la ciudad de Matamoros, que hay que decirlo, hay muy pocos médicos en este tipo de especialidad. Hoy en día es una especialidad que, aunque ha ido creciendo en la cantidad de personas que la practican, pues no es común escuchar que hay un neumólogo pediatra. Casi siempre escuchamos el pediatra, pero un neumólogo pediatra, muy pocos. Bienvenido, doctor Noé Guerrero Lucio. El doctor es neumólogo pediatra, el doctor es egresado de la Facultad de Medicina aquí de Matamoros, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realizó su especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de Tamaulipas y la especialidad de neumología pediátrica en el Hospital de Especialidades de Chihuahua. Pues, doc, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muchas gracias por la invitación. Por fin, después de ya mucho tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí a tu espacio. Pues muy honrado venir a platicar. No, hombre, vas a ver que se pone bien. Fíjate que el día que yo le decía a mi esposa, le decía, fíjate que invité al doctor Noé. Me dice, ¿quién es el doctor Noé? Le digo, es un neumólogo pediatra de Matamoros. Dice, hay neumólogos pediatras en Matamoros. Sí. Le digo, sí. Le digo, yo nada más lo conozco a él. Probablemente haya más, ¿verdad? Pero yo nada más lo conozco a él. No sé si hay alguien más. Sí. Está el doctor Cristian Lara, quien le mandamos un saludo. La doctora Susi Dragus, que está también de neumólogo pediatra. Somos 3. Fíjate que es algo muy común. Ahorita prácticamente lo que estamos haciendo es como tratar de, pues, ahora sí que dar a conocer la especialidad, la subespecialidad, porque como bien lo dices, mucha gente no sabe que existe como tal la subespecialidad. Sí, normalmente cuando hablamos de neumología o la gente piensa que es una especialidad. Bueno, sí es una especialidad muy compleja, pero es algo ya demasiado. Llevar a un paciente con un neumólogo ya es algo muy grave, ¿verdad? Imagínate ahora con un neumólogo pediatra, pues una persona normalmente piensa que el niño está muy grave. Claro. Sí, claro. ¿Y es cierto? No. O sea, y qué bueno que lo preguntas porque he visto algunos de tus episodios y es muy interesante cómo, por ejemplo, invitas al doctor Carvajal, al doctor Alan, a diversos especialidades de quien ya se conoce que hay una especialidad. A lo mejor como tal, específicamente a un doctor o a un hombre, a lo mejor no, pero la especialidad ya es conocida, o sea, ya saben. El doctor a lo mejor viene a hablar de un tema en particular o viene a tratar de concientizar sobre cierto tema. Aquí en cuanto a la especialidad de neumología pediátrica es prácticamente hacer como una presentación de la especialidad, de qué es lo que hacemos, cuándo es adecuado acudir con el neumólogo pediatra. Porque sí, como bien lo comentas, muchísima gente todavía, yo llegué aquí hace 3 años, ya van a ser 4 años ahora en marzo, y todavía actualmente hay pacientes que
llegan al consultorio y dices que yo no sabía que había neumólogos pediatras aquí en Matamoros. Somos 3, no nada más soy yo. El doctor Cristian ya tiene más tiempo aquí, yo creo que tendrá unos 6, 7 años, tal vez un poquito más. Y a pesar de eso, hay mucha gente que todavía no sabe como Sí, tal qué es la... es que no es una especialidad tan socorrida como, por ejemplo, te digo, uno habla de Yo creo que pediatras y... no socorrida, no es conocida, porque de donde venimos, por ejemplo, yo hice la subespecialidad en Chihuahua, allá prácticamente hay 7, 8, 9 neumólogos pediatras y la gente ya está acostumbrada. El niño tiene tos, es niño, lo voy a llevar con el neumólogo pediatra, no Ajá, lo voy a llevar con el pediatra. Digo, empiezan ya a tener esa cultura de así como en los adultos que decimos, bueno, tengo un problema de hipertensión, ahora quiero buscar a un cardiólogo, tengo un problema de la tiroides, ahora voy a buscar a un endocrinólogo, no nada más al internista o no nada más al médico general, ya saben específicamente con quién ir. Cada vez la medicina tiene más posibilidades y la gente va conociendo más. Si tengo un problema del pie, voy específicamente con el sí, traumatólogo, con el que maneja el pie diabético específicamente. En el caso de Matamoros, tenemos grandes subespecialistas pediatras, ya tenemos endocrinología pediátrica, tenemos cardiología pediátrica, tenemos oftalmología pediátrica, neumología pediátrica, cirugía pediátrica, pero no son tan conocidos como en los adultos. O sea, esa exacto. opción que hay en los adultos también ya empieza a ver en los niños. Sí, empieza a crecer. Yo siempre he dicho que Matamoros es el tercer mundo del tercer mundo. O sea, ya de por sí México estamos un poquito atrás en cuestión de desarrollo, tecnología, ciencia, medicina. Ujú. Y digo, y estamos atrás porque estamos en provincia o así se le llama, ¿verdad? A lo mejor en las grandes ciudades, las ciudades más importantes, México, Monterrey, Guadalajara, que son lo más conocido, ahí la costumbre o existe un poquito más de avance en cuestión médico y de ciencia. En ciudades más pequeñas como Ujú. Matamoros, que estamos acá en la punta de donde se acaba el país, sí es más complejo o hay cada vez menos, pero he visto que la tendencia es hacia la alza, ¿verdad? Pero cuéntame más de ti. ¿Cómo decides entrar a pediatría? ¿Por qué haces pediatría? ¿Haces aquí medicina aquí en Ajá, Matamoros? sí, sí, sí. ¿Tienes familia médico? Sí, tengo 2 tíos que son médicos generales. A mi tía Cari, le mando un saludo igual. Ella en la prepa me ayudó mucho. Ya ves el último año que te Sí. dicen, bueno, hay que ir decidiendo, ¿Qué ¿no? vas a ¿Qué hacer? hacer? Sí, pues prácticamente yo me iba con ella de más niño al servicio social y ella hizo el servicio social en Las Blancas, acá por la carretera al 82 de Ujú. Vallehermoso. Pues yo creo que yo que tenía como unos 12, 13 años. Y ya te gustaba andar ahí. Pues yo la acompañaba, no tanto que me gustara, pero yo la acompañaba Me y mandaban. veía lo que hacía y pues se me hacía padre. En realidad ya cuando lo decidí fue el último año de la preparatoria, que nos mandaron a hacer una entrevista, esas clásicas, Sí, entrevista a un profesional que tú quieras. Este, yo tenía en mente otra cosa y pues lo más fácil fue pues voy al Pumarejo, voy a entrevistar a alguien y resulta que un amigo de ellos, pues, estaba ahí haciendo su internado. Entonces, me dice, ¿quieren ver lo que es una guardia como tal? Vénganse en la noche. Éramos una compañera y yo. Y pues prácticamente nos metieron a una persona, a una mujer, en periodo expulsivo ya. Y nosotros así de prepa viendo y, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué es esto? O sea, y ver que nacía un bebé y todo era como, pues fue algo que como que fue muy real en ese momento y fue te pues marcó. qué padre hacer esto. O sea, recibir. Y a partir de ahí, pues ya lo decidí como, pues voy a hacer medicina. Pues me metí aquí a la Facultad de Medicina en Matamoros. Y, por ejemplo, tú pasas el examen, te vas a la especialidad, a Ujú. Victoria. Fíjate que hay una, pues no sé si llamarle historia o historia de terror o qué, pero tienen la fama
los pediatras de ser muy rígidos porque con lo que tratan son con niños, ¿no? Ajá. Entonces existe la historia o la fama de que los castigan por todo, que los maltratan bastante, que es cierto. En cuanto a a lo estricto, sí, definitivamente sí somos muy estrictos porque em, aparte es una especialidad muy bonita porque uno como médico general tiene la experiencia de ver pacientes, de ver adultos, prácticamente uno obtiene o uno sabe eh, hasta donde el paciente le permite, un adulto, ¿no? O sea, si tú le dices, usted fuma, no fumo, y lo insistes, no fumo, no fumo, pero pues estás viendo una radiografía y ves que hay cierto daño, pero el paciente te jura que no. Entonces tu revés es, bueno, si no fuma, pues tengo que buscar otra cosa, ¿no? El niño es 100%, o sea, no miente, porque una, no te dice qué es lo que tienes, tú te vas a basar en lo que ves, en lo que exploras, en lo que analizas y en base a eso das un tratamiento. Y sí, tenemos que ser sumamente estrictos porque como el paciente no dice exactamente qué es lo que tienes, tienes que estar muy enfocado en lo que tienes que buscar, cómo lo vas a buscar, cómo lo vas a resolver. Obviamente, eh, el tratamiento prácticamente es la comunicación, pues es con los papás. O sea, estamos lidiando con dos entes al final de cuentas, el paciente y el responsable del paciente. A veces batallamos más con el responsable Sí, del claro. paciente que con el mismo paciente, Muy pero, común. pero es bonito y sí tenemos que ser estrictos, obviamente, porque eh, pues depende la mejoría o la, la, la complicación que puede llegar a tener un niño. Son muy lábiles al final de cuentas. O sea, un niño que no come, uno de adulto no puede orinar a lo mejor en 12 horas, pues a lo mejor no pasa nada, o no puede comer en 24 horas y no va a pasar nada a un niño, ¿no? Entonces tienes que estar muy pendiente de lo que quieres buscar, de lo que quieres hacer, de lo que quieres lograr al final de cuentas con el paciente. Y por ejemplo, digo, normalmente, pues uno dice, pediatría, niños siempre va a haber. Ujú. ¿Qué te impulsó a decir, quiero ir más allá? ¿Qué te impulsó a decir, quiero ser neumólogo pediatra? ¿Por qué no cirujano pediatra? ¿Por qué no cardiólogo pediatra? ¿Por qué no alguna otra especialidad en niños? Bueno, fíjate que en la especialidad tuvimos el Hospital Infantil de Tamaulipas, un hospital donde es un hospital de niños con subespecialistas pediatras. Prácticamente vemos de todo. O sea, prácticamente es como es un hospital chico, pero es un hospital con una capacidad increíble. O sea, recibimos pacientes de todos lados, de Tamaulipas y de estados alternos, aledaños, perdón. Este, y una de las cosas que más veíamos precisamente era la cuestión respiratoria. ¿Qué niño no se enferma de una cuestión respiratoria, no? Y alguien, me acuerdo mucho en la residencia, me decía, el problema de la neumología pediátrica es que, a pesar de que es lo más común, cuando a ti te llega un paciente de algún problema respiratorio, probablemente ya lo trataron 4, 5, 6 médicos, no necesariamente pediatras. Entonces, como bien mencionabas ahorita, Matamoros está en ese crecimiento de entender que los problemas pediátricos se tienen que tratar con un pediatra. A la actualidad tenemos niños que todavía los llevan, digo, no hay ningún problema, no es decir algo en contra de los médicos que trabajan en farmacias, ni mucho menos, pero un niño tiene que ser visto por un pediatra, no es un adulto chiquito, es un niño que tiene fisiológicamente otro comportamiento, otras necesidades y que tiene que ser visto por alguien especialista en niños. Ahora, si eso lo trasladamos a un problema específico, ya sea cardiológico, respiratorio, neurológico, debería ser igual. Y esta persona me decía, lamentablemente la especialidad de neumología es
coloquialmente se podría decir es como que la más manoseada de todas por un problema neurológico en un niño, pues inmediatamente lo mandas con el sí, claro. Un problema cardiológico inmediatamente. Pero la tos, pues todo el mundo va a tratar de hacerle la lucha. Y es una cuestión bastante compleja la que se tiene que hacer con los niños que tienen tos, sobre todo los que tienen problemas respiratorios crónicos. Entonces fue muy interesante para mí verlo en la especialidad de pediatría y darme cuenta que lo que yo creí que era problema respiratorio en niño era un mundo completamente diferente ya estando en la subespecialidad. Fíjate qué interesante porque es algo que todo el mundo dice, o sea, todos los niños, digo, uno piensa en niños y piensa en mocos, en tos, en problemas respiratorios, las bronquitis famosas, y muchas veces es normal ver, o bueno, la gente lo ha normalizado, no es que sea normal. La gente ha normalizado ver al chamaco con mocos verdes en la nariz escurriendo todo el día, todos los días, en todo el año. O sea, ¿cuántas veces es normal que un niño se enferme al año? Un niño sano se puede enfermar, bueno, depende de la edad, obviamente. Va a depender de su en qué círculo social se desenvuelva. Hay niños de guardería, que es un círculo social temido por todos los pediatras, ¿no? Bueno, que vemos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿De qué? De las guarderías. Es necesario al final de cuentas, o sea, tener a la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos, bueno, que yo veo que están en guardería, es por una necesidad clara de los papás de padres trabajadores. Exacto. O sea, no tener. Y si son niños que tengo pacientes que los dejan a las 5:30, 6 de la mañana y los recogen hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde. O sea, prácticamente la mitad de su vida está en la guardería. Convivencia con otros niños que igual pueden traer con que un niño esté enfermo. Sí. Ya, con eso va a haber. Fíjate que a mí me pasó, mi hija estuvo la chiquita en guardería desde los 3 meses, pues su mamá y yo trabajamos. Exacto. Y pues 3 meses y pues a la guardería, ¿no? Vas y ves a los chamaquillos ahí en el portabebé y cada cambio de sala era un bicho diferente. Claro. Y se cambiaba de sala cada 4 meses y ya sabíamos que a la semana se iba a enfermar. Y andábamos. Y en una de estas incluso tuvo neumonía. O sea, tuvo neumonía, pero respondió muy bien al tratamiento. Respondió muy bien al tratamiento. Yo no, ¿cómo se dice? No fue algo que afortunadamente se complicara ni nada. Y 1 semana, 2 semanas mejoró y de regreso a la guardería. Pero hace tiempo platicaba yo con mi esposa precisamente porque la diferencia entre mi hija, por ejemplo, y mis sobrinos, mis sobrinos no van a la guardería, nunca han pisado una guardería. Pero esos niños se enferman mucho. O sea, entiendo que hay muchos factores, ¿verdad? Claro. Pero esos niños se enferman bastante. Y mi hija, después de, no sé, la última sala, el último año que estuvo en la guardería, se enfermaba muy poco. Claro. O sea, y digo, bueno, pues hizo defensas, ¿no? Lo que pasa es que la guardería precisamente, digo, no está como tal estudiado o protocolizado, ni mucho menos. Es lo que vemos en la práctica diaria, lo que vemos en la experiencia, ¿no? Que igual la experiencia no nos dice nada más que es una repetición de los eventos, ¿no? No nos da más sabiduría, simplemente vemos el evento repetido por mucho tiempo, sin que eso implique que nos ayude a aprender más. Pero sí hemos visto precisamente que los niños que están en guardería aceleran el proceso de exposición social que tienen los niños que no van a la guardería. Y tú mismo lo acabas de mencionar. Los niños que no van a guardería entran al kinder 3, 4 años tal vez, y son los niños que se van a empezar. Es el niño que vas a ver enfermo todo el año. El niño que ya viene de una guardería es el que menos se va a enfermar porque aceleraste el proceso de exposición.
lo metiste a un cuarto con 15, 20 niños. Con un chorro de bichos. Con bichos y el sistema inmunológico se va a adaptar sí, rápido. La maduración del sistema inmune ahí. Va a empezar a crear defensas. Al final de cuentas, la maduración es un proceso que va con la edad, pero la creación de anticuerpos, de defensas que se generan mucho más rápido. Entonces, lo que sí es que, y es algo muy común que vemos en la práctica, en la consulta diaria, es esa diferencia de el niño está en guardería, pero es normal que se enferme de tos o es normal. Es ahí donde hay una línea muy delgada entre decir esto sí es por la guardería o esto no es un problema de guardería. Entonces es ahí donde entramos nosotros como tal para poder hacer la diferenciación. Si realmente el problema respiratorio que tiene el paciente es causado por su desenvolvimiento social o dónde se encuentra, o si es una cuestión propia, intrínseca, genética, familiar. Es ahí donde nosotros hacemos ese estudio, esa diferenciación y decimos, bueno, esto ya no es parte de lo habitual. Hay que recordar que los niños de guardería se van a enfermar de todo, o sea, no nada más de problemas respiratorios, de problemas gastrointestinales, ronchas, de todo prácticamente. Un niño que se enferma recurrentemente de problemas respiratorios, sí se tiene que estudiar por un especialista. Y, por ejemplo, los niños que son de guardería, por ejemplo, vuelvo a la misma, ¿tú ves que el problema, o sea, son los papás? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, hay mucha, no negligencia, sino falta de atención en muchos casos de los papás con los niños. Incluso por ahí leía yo alguna encuesta que habían hecho en el ENSATU hace 2 años sobre que las enfermedades respiratorias van asociadas también a la edad y ahora agregaron un factor que es la ocupación o el empleo de los padres. Okay. Por lo que comentaba sobre el hecho de que hay papás que dejan a los niños a las 5 de la mañana y los recogen hasta las 6 de la tarde y muchas veces dicen o menciona que se genera desapego emocional y de responsabilidad con los niños. ¿Has visto tú eso en algunos casos? Fíjate que los pacientes que yo veo que están en guardería son por una necesidad clara de trabajo de los papás. No creo como tal, bueno, ese es mi pensar, ¿no? A lo mejor es un pensamiento algo ingenuo, no lo sé. Que alguien diga, lo voy a dejar desde las 5 de la mañana y ahí nos vemos. Sí. Para empezar, ese tipo de guarderías están afiliadas generalmente a alguna institución, ya sea el Seguro Social, el ISSSTE, alguna maquiladora que tiene ese servicio para sus trabajadores. O sea, no cualquier persona llega y aquí te lo voy a dejar y ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Exactamente, porque hasta donde tengo entendido, tienen que estar afiliados en algún lugar como tal. Se tiene que justificar de alguna manera la necesidad de que el niño entre a tal hora y se recoja hasta tal hora, ¿no? Porque si te soy honesto, digo, trabajando también en hospitales públicos, la gente que tiene realmente una carencia económica no tiene a sus hijos en guardería, o sea, porque no trabajan. Entonces, no podríamos compararlo con los papás que tienen por necesidad que llevar a los niños a guardería como con una irresponsabilidad. Obviamente va a haber un desapego emocional, pero eso es una cuestión del desarrollo psicológico, de la interacción, de la relación que tienen el papá, la mamá con el hijo. Pero llamarlo irresponsabilidad como tal se me hace muy aventado, porque sí hemos visto muchos casos en los que los papás dicen que no tengo otra manera, no puedo, o me quedo con él, o voy a trabajar, o no puedo faltar al trabajo, lo tengo que dejar. Entonces, para mí es más una cuestión de necesidad como tal que un desapego que ellos decidan. Sí va a haber desapego, pero por cuestiones necesarias. Hemos visto negligencias. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Has visto negligencias de los padres? En algunos casos que no son
muchos de esos casos no son pacientes que están en guardería, o sea, son pacientes que tienen otras características sociales, económicas, eh, no relacionados a la guardería. Y por ejemplo, tú como neumólogo pediatra no nada más te dedicas a la tos y los mocos, también ves cuerpos extraños y todo ese tipo de cosas. Ajá. ¿Qué tan cierto es? Porque esto es, y eso quiero que lo comentes tú. Obviamente, los que nos dedicamos a la medicina sabemos que la mayoría de las veces, o el 90 y tantos % de las veces, no es culpa de los padres que un chamaco se traiga una moneda, No, claro. ¿verdad? Pero tú que lo has visto, tú que has, porque supongo que lo has visto muchas veces desde que estás en la residencia, ¿cuántas veces has visto tú que sea realmente descuido de los padres? No, en realidad no. En la cuestión, porque es una urgencia al final de cuentas, y como nuestro, nuestra responsabilidad es atender al paciente independientemente de las circunstancias sociales o lo que sea. Si uno no va como perito del Ministerio Público a ver quién tiene la culpa, uno va a resolver el problema. Y no nos fijamos en esa cuestión de... Tú no pones atención, dices, híjole, estos... No, eso cuando no... se trata de un tipo de urgencia, no, porque digo, yo también soy papá, nunca ha pasado, pero nunca me pasó con mis hijos, pero tenemos hijos de médicos que también hemos tenido que sacar cuerpos extraños, y claro, y es o sea, es una etapa, pues, no es, uno se voltea y el niño ya está con algo en la boca, y si uno está pegado todo el tiempo, lo tildan de sobreprotector. Si uno se voltea a hacer lo que tiene que hacer. Exacto, o sea, no, para nada. O sea, es una cuestión circunstancial que ocurre prácticamente. En la cuestión de los cuerpos extraños, monedas, cuerpos extraños a nivel de vía aérea, es algo que uno no puede prever como tal. O sea, fíjate que te pregunto porque es algo que sí hay que un poquito desmitificar, porque la mayoría de la gente cree que, o muchos compañeros médicos los he escuchado, pues es que no le ponen atención al chamaco. Los huerquitos, te volteas como lo dijiste y ya se cayó, ya se aventó, ya se comió algo. Digo, me pasó con mi hija. El otro día estábamos afuera jugando y volteo y tiene una de esas como cochinillas. Así, en la mano. Azul, ¿qué pasa? O sea, ya se le iba a tragar. Le digo, no. Y sí hemos sacado insectos. De todo, o sea, prácticamente el foquito de Navidad, bueno, yo no lo saqué, pero un compañero de residencia lo sacó, obviamente roto. Uno de mis maestros hizo la maniobra. El monito de la rosca. Ah, sí. Uno de mis maestros sacó, de hecho se hizo algo viral, fue uno de los doctores el doctor Mario Soto, a quien le mandamos un saludo. Él fue el que trajo un video ahora, creo que a principios de año, él fue el que sacó el cuerpo extraño de ese paciente, un monito de la rosca. O sea, digo, también hay niños más grandes que dices, bueno, un niño de 8 o 10 años ya sabe lo que está haciendo. No tienes que meter cosas en la boca, ¿va? Pero sí, no, al final no hay responsabilidad como tal de los papás. En cuestión de cuerpos extraños, no lo consideraríamos como tal una irresponsabilidad, una negligencia. Sí, de por sí es una situación muy, muy compleja, muy traumática, ahora llegar con una espada pues no. Sí, es algo que sentido. Hay veces que sí sientes cierto, pues molestia, ¿no? Porque los niños no se pueden defender, no pueden hacer, no pueden quejarse, no pueden hacer ciertas cosas, pero después dices, pues no es culpa de nadie, o sea, los niños tienen que crecer. Digo, a mí me tocó caerme, traer las rodillas raspadas y pues eso no era culpa de mi mamá, digo. Hablando de cosas que pasan de manera circunstancial, obviamente en la residencia lamentablemente sí nos tocó ver casos de abuso como tal. Algo que te acuerdes que hayas visto que digas. Claro, o sea, en el internado, de hecho el internado yo lo hice en Monclova y fue mi primer servicio del internado fue pediatría.
y uno de los casos más fue un niño maltratado, o sea, un niño maltrato infantil como tal, con fracturas, quemaduras. eh, Obviamente ahí estamos hablando de una cuestión criminal como tal, ¿no? No es una cuestión de irresponsabilidad. Es una cuestión criminal lo que ocurre. Ahí sí estamos hablando de otro tipo de circunstancias completamente en donde había un abuso como tal, físico. Era un niño de menos de un año, creo. O sea, Sí, pues, ¿cómo puedes sí, golpear sí, 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 sí. O sea, y un niño fracturado, con quemaduras en el cuerpo. eh, Porque realmente en la residencia ves cosas que nunca creíste que ibas a ver. Entonces, cuando sales y ves, pues alcanzas a diferenciar lo que es circunstancial de lo que realmente es una irresponsabilidad. Y sí, nos tocó ver cosas muy duras, muy nefastas? complejas, muy aberrantes que no tendrían sentido. O sea, uno diría, todo papá quiere a sus hijos, todo busca. No, lamentablemente no. Hay muchos casos de, pues como médico, como residente, pues te da impotencia de, pues, ¿qué vas a hacer? Se da de alta y se va en algunos casos se va con ellos mismos, ¿no? O llega y no se puede terminar la causa. Sí, son cosas muy complejas. Por eso ahorita que hablamos de cosas a lo mejor como las guarderías, los cuerpos extraños, son cosas circunstanciales, ¿no? No hay manera de, y tampoco es nuestra labor juzgar o Sí, determinar. Hiciste, ¿no? Sabemos que son cosas que pasan, que nos sí. puede pasar a todos, incluso siendo médicos. Y nuestra labor es atender el problema, no buscar Culpas. culpables. Sí, no estamos exentos y aparte no somos nadie para juzgar la situación, ¿verdad? Claro. Al final de cuentas, este, cuando yo hice una maestría en criminología y ciencias forenses, yo uno de mis compañeros quería hacer una tesis sobre eso precisamente, porque justo coincidió con que en la maestría nos tocó ver un caso de un niño que por descuido de los papás, o así lo manejaron, por descuido de los papás se cayó en un segundo piso y pues desgraciadamente el niño falleció. Entonces nos tocó ver el caso, nos tocó ver pues, la necropsia y todo ese tipo de cosas que pues se tienen que hacer por ley. Y después de eso quiso hacer una tesis sobre una responsabilidad penal para los padres en caso de negligencia o de caso de descuido. Yo le decía, pero es que es una línea Sí. bien delgada y a lo mejor no está mal, o bueno, en mi criterio a lo mejor no está mal, pero como que a lo mejor nuestro sistema penal no está todavía, digo, pues está muy en pañales como para determinar la responsabilidad que hay, o sea, que sea realmente negligente o que sea realmente descuido. No sé, a mí me parece que tener una pérdida de un menor, porque aparte el niño tenía 4 años, tener la pérdida de un menor a esa edad, y más ahorita que, por ejemplo, tengo a mis hijas de esa edad y que todavía te quieran juzgar, no lo sé, no. En nosotros, bueno, en la residencia a mí me tocó ver muchos casos de pacientes que reincidían en crisis asmáticas, o reingresaban muy recurrentemente al hospital por falta de apego al tratamiento. Entonces, en la consulta tú te ponías a platicar de alguna manera con el responsable, mamá, papá. A veces mandaban al niño con el tío, con el hermano, o sea, y entonces entendías desde que entra el paciente al consultorio, entiendes el entorno en el que se desenvuelve ese niño, ¿no? Entonces, eh, nuestra responsabilidad al final de cuentas es atender. Cada que llegue, si el niño llega cada semana al hospital, hay que atenderlo. Claro. Pero obviamente uno se da cuenta cuando Algo no está bien. cuando es un descuido como tal, bueno, le estás dando el tratamiento o por qué le quitaste el tratamiento. Sobre todo si sabes que es un niño que se puede complicar, es un niño es un niño menor de 2 años. Tengo muchos casos de pacientes que, no sé, los veo 1 o 2 veces, mejoran, regresan hasta 6 meses después, ya sin tratamiento. Entonces en la consulta es, ¿y como por qué ya no tiene tratamiento? No, lo vi bien y se lo quité.
Como la señora que se siente bien y ya no se toma las Oiga, pastillas pero del lo azúcar. hospitalizamos hace 6 meses, o sea, esto había que darle seguimiento, ¿no? Y mire cómo viene, con dificultad otra vez. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, pues digo, somos seres humanos, de repente decimos, ¿por qué le quitaste el tratamiento, no? Lo tuvimos en el IMSS, o lo tuvimos en alguna institución, lo tuvimos en la parte particular, pues lo tuvimos grave, o sea, ¿por qué no habríamos que apegarnos al tratamiento si ya vimos cuáles son las consecuencias de no atenderlo? Por eso te digo, es una línea muy delgada entre si realmente al paciente se le está dando el manejo y realmente es un paciente difícil de tratar, porque sí los hay. O sea, hay pacientes que a pesar de que el tratamiento está así al pie de la letra, no mejoran. Bueno, ahí ya buscamos otras causas, pero hay un alto porcentaje de pacientes que ya lo vi bien y pues, Ya no le di la medicina. de la medicina. Y sí, o sea, es complejo como médico, independientemente de la especialidad, entender eso, separar la parte humana de la parte médica y más con los niños es bien complejo. O sea, en la especialidad me tocó rotar por oncología y es una Muy difícil. muy, muy complejo. A eso sí dije yo definitivamente no puedo hacer esta parte. O sea, una cuestión muy compleja, a pesar de que son cuestiones que dices, bueno, o sea, tú ves a un niño con cáncer y ves a los papás, te imaginas que los papás van a estar ahí, hay casos en los que no, hay abandono, cuando les dan el diagnóstico hay abandono. Entonces, es muy compleja la residencia como tal de pediatría porque estás lidiando con la cuestión directamente de un ser que es indefenso y el entorno social no es el más favorable para él, igual en todas las cuestiones, cardiología, problemas renales en niños, problemas genéticos en niños, es todo un mundo completamente distinto al de los adultos que sí tienes que blindarte de alguna manera emocional, cambia tu perspectiva de abordar y de emocionalmente ser. Porque si tienes Como que persona, ser, ¿no? sí, sí, tienes que ser duro, tienes que ser frío a la hora de hablar, porque pues tienes que separar esa parte emocional, ver al niño con cáncer que pues, lo abandonaron porque tenía cáncer y pues tú tienes que... No manches. Sí, 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 es una cuestión compleja. Entonces, por eso, ahorita regresando a la primera pregunta, ¿son duros, son fríos, son estrictos? Pues, sí, en la residencia te tienes que hacer o no cruzas el segundo año. O sea, Yo siempre he pensado que la residencia de pediatría es cruel. es cruda, no es cruel, es cruda. No, es cruel con el médico. O sea, Bueno, y más si tienes hijos. ¿Tú tenías hijos cuando ya eras no, residente? no. Mi esposa estaba tuvimos el primer niño ya en el último año de la residencia de pediatría. ¿Tu esposa es doctora también? Sí, es doctora también, médico familiar. Le mando un beso. Va a decir que no le mandé saludos. Le mandé saludos a todos, a mi esposa Carolina. Es cruda, es cruda. Cruel, pues no sé. Uno decidió estar ahí, ¿verdad? Uno decide entrar, uno decide salirse. En el momento en el que no la aguantas, pues te sales, no pasa nada, ¿no? Y buscas otra cosa. Nadie te tiene ahí afuera. Es crudo lo que ves ahí como especialista. Pero es cruel, o sea, ahorita no. O sea, ay, cabrón, o sea, yo me imagino un niño que tiene cáncer, abandonado. O sea, eso es. O sea, y hasta ahorita que lo dijiste, a lo mejor no lo habías planteado. Nunca en mi vida había puesto en mi cabeza la imagen de un niño que tiene cáncer, que probablemente no tiene cura y está abandonado. Era un niño con tumor de Wilms, sí, ¿no? Prácticamente. O sea, se abandonó. Qué horror, eso es. Digo, mis hijas están, una tiene 15 años, la otra tiene 4. Y a mí me pasa que cuando veo cosas feas así en urgencias con los niños, inmediatamente le hablo a mi esposa, oye, pásame solo, no sé, o sea, porque sí, yo no puedo, o sea, a mí me cuesta mucho. Yo respeto mucho
a las personas que se dedican a la pediatría los respeto más, o sea, mucho por más allá de porque son especialistas y porque son gente que ha estudiado muchísimo más, los respeto mucho porque tienen la capacidad de ver cosas muy difíciles y de poder hacer eso que comentas, de separar la parte propia y la parte humana con la parte laboral. O sea, híjole, está bien difícil. En la pediatría rotamos por todas las áreas de la especialidad, desde el recién nacido hasta el niño con todo tipo de problemas, enfermedades. Y cada enfermedad es un mundo, o sea, cada especialidad, cada subespecialidad. Igual la dificultad pues la dificultad que conlleva dar malas noticias. Sí. Digo, esto que voy a decir sí puede sonar cruel tal vez, pero desde un punto de vista muy personal, considero que cuando una persona adulta fallece, sobre todo adultos mayores, como que hay un tipo de preparación emocional, psicológica previa que pase, ¿no? Una persona adulta, un adulto mayor que tiene algún problema de cualquier tipo, que se hospitaliza, pues bueno, tienes de alguna manera como un entendimiento de que el ciclo de la vida así es, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, avanzamos, tenemos nuestra vida y al final de cuentas de algo vamos a fallecer. En el caso de los niños es un shock para empezar, para la familia, para el familiar decir, ¿cómo? O sea, y luego tú tener que ser el que sale a decir, ¿sabes qué? Pues pasó esto y es muy complejo y por eso te digo, es crudo. Es crudo la realidad de la pediatría como tal. Igual, o sea, los problemas respiratorios también. O sea, hay problemas respiratorios genéticos en donde la expectativa de vida es corta. También darles ese tipo de noticias, darles incluso pacientes que tienen asma, es algo complejo de hay que buscar la manera de ser lo más empático posible en el diagnóstico. Aunque uno sabe que es una enfermedad que se puede llevar y que se puede autolimitar y puede tener algún periodo de remisión, obviamente hay papás que lo toman con mucha carga, ¿no? Mucha preocupación y es donde tenemos que ser prudentes porque el hecho de que le avisen a un papá de que su hijo está enfermo no se recibe igual que le digan a tu papá enfrente de ti, pues usted tiene hipertensión. Dices, bueno, pues empieza a asociar muchas cosas y decir, bueno, no se cuidó, no hizo esto. Pero un niño, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? Entonces sí, por eso digo que es crudo, pero al mismo tiempo es muy bonita la especialidad. O sea, tiene sus grandes logros. Los niños prematuros que les va bien, los niños con cáncer que salen, que terminan su tratamiento y están bien, entran en remisión o terminan. Los pacientes que tenemos en terapia y luego salen a su casa caminando. O sea, hay muchos casos de éxito que nos llenan esas horas de... Que valen la pena. Exacto, o sea, exacto. Sí, es complejo, es crudo, pero es satisfactorio al final de cuentas. Ahorita que hablas de asma, por ejemplo, yo soy asmático. Mi mamá, cuando estaba chiquillo, tenía mi madre, pobrecita, mi madre, le mandó un saludo y un beso. Tenía que correr conmigo porque los asmáticos, por alguna razón, siempre se nos ocurre enfermarnos en la noche, Sí. ¿verdad? Entonces, parte de la fisiopatología, claro, sí. salíamos corriendo en aquel tiempo al Iste, que vivíamos relativamente cerca. Y no sé, mi mamá también es asmática, y era correr recurrentemente al hospital. Por ejemplo, ¿tú cómo le dices a los familiares? ¿Sabe qué? Esto es un problema de asma y va a tener que vivir con ello toda su vida. ¿O cómo se los manejas? ¿Qué les dices? Tiene que ver esto, cuando esté así, tráigamelo, cada cuánto me lo tiene que traer, cada cuánto tiene que consultar un niño que tiene asma. Bueno, primero
precisar el diagnóstico. O sea, tenemos pacientes que tenían asma y resulta que traían un cuerpo extraño. O sea, A mí me pasó algo, pero primero protocolizar el diagnóstico, que es lo que tenemos que hacer primero. A mí me pasó algo, pero perdón que te interrumpa. No. Con un color en la nariz. Uh-huh. O sea, el niño se metió un color a la nariz y empezó y le pillaba, o sea, pues silbaba, sí, claro, ¿verdad? Y lo llevaron a consultar a una farmacia y le dije, no, lléveselo al hospital porque hay que nebulizarlo porque le falta el aire, pues tosía el chamaco porque el color le estimulaba la garganta. Claro. Y yo tenía poco en el hospital, yo tenía poco en años. Y lléveselo porque hay que nebulizarlo, tiene tos, le pilla y se ve que le falta el aire. Lléveselo. Y pues ya llegó al hospital y escucho todo normal. Y pues empiezo a explorarlo y levanta la cabeza del niño y le pongo el rinoscopio pues para verle la vía respiratoria, porque te dicen, no, es que dijeron tiene algo, pues lo primero que se pones el estetoscopio. No, pero claro. No, yo no escuché nada. Y la mamá, pues no quiero decir histérica, pero estaba histérica. Ya empieza a nebulizar, que mi hijo, por eso te digo, o sea, ¿cómo se lo dice? Ay, espérese, no se ha metido nada, no, dije, no vaya a traer algo atorado acá abajo. Claro. No, mi hijo no hace eso. 5 años el chamaquillo. A ver, y donde le pongo el rinoscopio, me alcanza a ver la punta de un color de esos, de las crayolas de cera. Claro. Y pues en aquel tiempo yo no sabía que había neumólogos pediatras en Matamoros y probablemente no lo sabía. Eso fue hace como unos 12, 13 años. Y le hablaron a un endoscopista y el endoscopista le dijo, quiero un color de este tamaño, que era lo que le pillaba. Ahí está el asma. Ahí está el asma. Sí, claro. Sí. Entonces, por eso te pregunto, digo, es un diagnóstico que no es tan sencillo, que va más allá de nada más escucharle pillar el pecho al niño, ¿verdad? Exactamente. Pero tú cómo le dices al papá, ¿sabe qué? Pues hay que hacer esto y esto y esto y esto. Pues siempre hay, bueno, obviamente una cosa es haber estudiado la especialidad y otra cosa es de alguna manera entrenarte en el día a día con la consulta, ¿no? Entrenar tu manera de abordar ese tipo de casos. En el caso específico del asma es algo bastante contradictorio porque a pesar de que hay más de 10 millones de personas asmáticas y en México específicamente, si lo comparamos con la diabetes, pues casi están de la mano. Todo el mundo conoce hasta un SMAC para que veas tu glucosa. Pero ¿quién conoce? Hasta una espirometría para ver. Exactamente. O sea, entonces, eso es a nivel nacional. De hecho, el INER, hace poco me invitaron a una plática al Colegio de Pediatría y precisamente hablamos de pruebas de función pulmonar en la edad pediátrica. Todo el mundo pedimos un electro cuando es que me duele. Aunque no lo sepas interpretar, sabes qué es lo que tienes que... Al niño convulsiona, hay que pedir un electroencefalograma. Es súper complejo leer un electroencefalograma, pero ¿quién no ha pedido un electroencefalograma? Bueno, todavía estamos en ese esfuerzo de pedir pruebas de función pulmonar, que ya las hay. Espirometría, fracción exhalada, oxígeno, tricosilometría, o sea, todo eso lo tenemos actualmente en Matamoros, pero ¿quién lo conoce? Es un diagnóstico sobrediagnosticado, pero al mismo tiempo infradiagnosticado en su cuestión técnica. No está protocolizado. De 10 pacientes que llegan que tienen asma, 11 no tienen espirometría, se diagnosticaron de manera empírica, de alguna manera, reciben tratamiento de manera empírica, no se fenotipifican, no se hace un escrutinio familiar. Entonces, pues sí, a lo mejor sí tiene asma, pero ni sabemos qué tipo de asma, no sabemos qué tratamiento es el mejor para él. O sea, en la consulta lo que hacemos es eso, hablando específicamente del paciente que sibila como tal, porque la sibilancia es, todo paciente que sibila no es igual a asma, y el paciente que no sibila puede tener asma. Entonces, es una complejidad y nosotros lo que hacemos es precisamente
el estudio de ese paciente. Fíjate que a mí me pasó eso, justamente lo que dices, no todos los pacientes que no sibilan no son asmáticos, o sea, el paciente que no sibila también puede ser asmático. Claro. Y yo particularmente, yo no hago sibilas, o sea, yo nada más no, o sea, mi capacidad se reduce y yo le decía al doctor Sauceda, pero es que al doctor Sauceda, que es quien me atendía, es que nada más no alcanzo a respirar, o sea, claro, no puedo respirar. Es que le digo, es como si me tapara la nariz y la boca y tratara de respirar. Exacto. Me dice, esa es la sensación del asmático. Me hizo espirometría, me hizo pruebas de función respiratoria y eres asmático. Claro. Eres asmático. Y durante un tiempo estuve con tratamiento y gracias a Dios tengo como unos 8 o 9 años que no tengo una crisis. Pero bueno, hablando en general, ¿cuántos asmáticos ves tú en la consulta? ¿Es lo que más ves? Sí. De enfermedad respiratoria. Decir como que todo es asma, no, en realidad lo que más vemos es tos. O sea, la tos tiene muchísimos orígenes. Lo que puede ser lo que viene al consultorio con un diagnóstico ya establecido de asma, resulta que es reflujo, o resulta que es una laringitis, o sea, lo que vemos más es problema respiratorio y de ahí se hace el diagnóstico particular. No creas que todo lo que llega tosiendo es, te voy a hacer pruebas. No. O sea, hay que ver toda la historia clínica, toda la amnesis. Ahorita precisamente que estoy dando clases en la Facultad de Medicina, uno de los objetivos principales, doy la clase respiratoria, uno de los objetivos principales es eso, que como más que aprendan la fisiopatología del asma o la fisiopatología del EPOC, aprendan a hacer buenas historias clínicas, buena anamnesis, que aprendan bien a identificar cuál es el problema, porque vuelvo a lo mismo, con el asma es una enfermedad sobrediagnosticada, pero al mismo tiempo no tiene fundamento, o sea, podríamos decir que está infradiagnosticada al mismo tiempo. Todos son asmáticos, pero nadie tiene espirometría. ¿Por qué? Pues porque tosió. O tienes que hacer una historia clínica bien fundamentada, preguntar antecedentes, preguntar todo prácticamente. Entonces, probablemente de 10 pacientes que veamos, a lo mejor 4 si realmente sean asmáticos como tal, que nos puedan dar una prueba positiva, a lo mejor la mitad. El problema, bueno, no es un problema, es una limitación como tal. Con los niños es que la espirometría la podemos hacer a partir de los 5 años y medio, 6 años. La fracción exhalada de óxido nítrico, que es una fenotipificación de asma, alrededor de los 5 y medio. Ya la oscilometría sí la podemos hacer un poquito más pequeños, pero tenemos esa limitante, la edad, no es como en los adultos. Hay niños que sibilan desde antes de los 6 meses, un año. Ahí no lo puedes como tal diagnosticar como asma, pero se comporta como asma, le das un tratamiento y le va muy bien. Pero lo que más vemos, pues es eso. Y los papás, por ejemplo, no te dicen, ay, mi hijo va a quedar marcado para toda la vida. Pues sí, es un desconocimiento, sí, claro, al mismo tiempo hacemos algo de concientización respecto a eso, que evidentemente, y parte de lo que platicábamos en el colegio de pediatría era eso, o sea, paciente que no se atiende a tiempo hace una disminución de la función pulmonar prematuramente, hace una remodelación de la vía aérea prematura y son esos adultos que vemos usando salbutamol a cada rato y que ya no pueden. Si la función pulmonar de manera general, población general sana, empieza a decaer después de los 30 años, pacientes que hay estudios donde se evalúa que pérdida de función pulmonar antes de los 8 años, 9 años, o sea, es complejo, o sea, sí es complejo, sí. Hay estudios bien fundamentados donde precisamente se estudia la función pulmonar. Hay pacientes que se pueden estudiar, por ejemplo, con espirometría después de los 6 años, pacientes con oscilometría después de los 3 años, pero ya sabemos que la función pulmonar decae, la remodelación pulmonar existe también en pacientes que no se tratan. Por eso voy a lo mismo, está muy diagnosticada, pero está infradiagnosticada porque no hay seguimiento, no hay tratamiento.
no hay pruebas que lo sustenten. Entonces es ahí donde entramos nosotros a hacer todo ese trabajo de, bueno, ya tiene esta edad, puede ocurrir esto, podemos esperar esto con el tratamiento, podemos esperar una buena respuesta. Probablemente no vayamos a tener una buena respuesta porque ya tiene 12 años y este problema tiene desde el año. O sea, cada paciente es diferente, depende de la edad, del pronóstico que hacemos y el tratamiento, la planeación del tratamiento del paciente. Fíjate, es una parte muy importante, la planeación del tratamiento, porque la mayoría de las veces, y digo la mayoría de las veces porque es lo que yo he visto o en urgencias o en la consulta, es que los papás tienen o bueno, la mayoría de los papás tienen la poca, no conciencia, sino la poca costumbre de llevar al niño al seguimiento. Ujú, Como lo ven bien, como bien dices, ya no, claro, algunos sí le dan el medicamento, pero ya no regresan a la consulta. sí, Entonces, el plan del tratamiento se pierde, exacto. ¿verdad? Ya no tienen seguimiento, ya no sabes qué sigue. Pero eso es hablando de asma, y la asma, pues es una parte así de todo lo que haces. Mm, Hay algo que los niños, mm, y con ahora ya ves que hubo un boom sobre las famosas bronquiolitis. Ujú. ¿Qué diferencia entre bronquiolitis, bronquitis, neumonía? ¿Cómo sabes cuál es la diferencia? ¿Cómo abordas tú como neumólogo todo esto de este tipo de enfermedades? Bueno, la bronquiolitis, entendiendo la definición, es el primer cuadro de sibilancias que puede tener un paciente em, generalmente antes de los 2 años. Se define como tal, es una bronquiolitis que en su mayoría son procesos infecciosos, la gran mayoría virales. Es el primer cuadro que genera un cuadro respiratorio moderado con dificultad respiratoria, sibilancias, necesidad de nebulizaciones, en algunos casos hospitalización. Así definiríamos como tal la bronquiolitis. El primer evento, por así decirlo, de cuadro de sibilancias, ¿no? En un paciente. La bronquitis como tal, pues es eso, es una inflamación bronquial que tiene muchísimas causas, desde exposición ambiental a algún químico, alguna biomasa o algún problema inflamatorio. Y pues la neumonía como tal es una infección pulmonar como tal. Así como tenemos faringitis, otitis, en el Y caso de la neumonía es una infección del parénquima pulmonar digo, como y tal. dicho por el neumólogo pediatra, todos necesitan antibióticos, No, no, todos. No, definitivamente que no. es un mito de los padres, doctor, Ese es otro problema que vemos muy frecuentemente. O no se ha sea, mejorado porque no le han dado antibiótico. es que también es una línea muy compleja porque cada vez vemos más sobreagregación bacteriana en problemas virales. O sea, hay niños que tienen bronquiolitis y que no mejoran precisamente porque las infecciones virales, sobre todo en pacientes menores de 2 años, incrementan la posibilidad de sobreagregación bacteriana. Son los pacientes que llegan a hospital, que ya no mejoraron con el tratamiento conservador, muy probablemente sí tuvieran una sobreagregación bacteriana, pero eso no lo podemos prevenir. O sea, no hay como te voy a dar un antibiótico para que no se agregue una bacteria. Eso no es posible, la fisiología propia del paciente. Pacientes que son más propensos a tener problemas respiratorios, sobre todo los que tuvieron familiares con problemas respiratorios en la infancia. Pero es una línea muy delgada donde dices, bueno, ahora sí le voy a poner antibiótico porque sí lo requiere. Y es un problema muy, muy común. O sea, tenemos pacientes en los que a los 6 años prácticamente llegan con cultivos o con exudados de los 20 antibióticos que corren, tal vez 2 o 3 ya son efectivos para ese tipo de bacteria por el uso excesivo de antibióticos, Indiscriminado. indiscriminado de antibióticos. Hace tiempo platicaba no me acuerdo, con un amigo, ¿vale? Creo que es Daniel de los Santos, no me acuerdo. Y le decía que es algo bien complejo, digo, en mis épocas de interno, Ujú, tú pasabas visita y a los pacientes que requerían antibióticos les ponías ampicilina. claro. Los niños estaban con ampicilina, usabas ceftriaxona cuando la infección era muy, Ahorita todo el mundo usa ceftriaxona. sí,
sea, de 10 niños que llegan al consultorio con un antibiótico previo, o que la mitad, o sea, los infecciona. 3 días, 4 días. Ellos de 1 año, 2 años, eh, 1 gramo, medio gramo, o sea, y pues obviamente no mejoran. Y no está para nada sustentado el uso de antibióticos en cualquier episodio respiratorio, en cualquier cuadro clínico respiratorio. La gran mayoría es, hablando de infecciones, es viral en los niños, pero también está esa parte en la que no es de ninguna manera ningún periodo, o sea, no es nada infeccioso, es propio del paciente. Entonces es ahí donde dices, esto ya no es un problema infeccioso, es un problema de asma, de rinitis, de bronquitis crónica, de lo que sea, ¿no? Entonces, es lo que hacemos nosotros como tal, poder diferenciar si realmente el paciente tiene un problema infeccioso, tiene un problema intrínseco, recurrente, inflamatorio, que es lo que amerita otro tipo de tratamientos. Muchísimas veces hemos escuchado, ¿qué le dieron para la tos? Antibiótico. Bueno, porque se tiene esa idea de que todo moco verde, todo, tos con flema, todo eso es antibiótico, antibiótico, antibiótico. Y es ahí donde tenemos problemas. Ya cuando ocupamos un antibiótico, tenemos que ocupar medicamento ya mucho más complejo, mucho más de amplio espectro. Ese es el trabajo particularmente que hacemos. Y eso es lo que trabajamos prácticamente todos los días, en concientizar. Este no es un problema infeccioso, esto sí es un problema infeccioso, esto no se trata con antibióticos, esto sí se trata con antibióticos, esto no es una infección, esto no es por la guardería, esto es del paciente, él es propenso a tener episodios recurrentes bronquiales, probablemente puede ser asma. ¿Cuánto come? Pues el reflujo, o sea, es un abanico muy, muy grande de posibilidades el que tenemos que ver, sobre todo los niños pequeños que están sobrealimentados, que tosen en la noche. O sea, por eso vuelvo a lo mismo, la historia clínica, el abordaje es bien importante para poder hacer un buen diagnóstico y, por supuesto, pues una buena planeación del tratamiento. Sí, para la gente que escuche que dice, o sea, no toda la tos es infección, ¿verdad? O sea, no toda la tos es neumonía, no toda la tos es bronquitis. Que si bien es cierto, pues sí, una gran parte. ¿Cómo lidias tú con los papás que te dicen, es que no me le dio antibiótico y no se va a recuperar? Fíjate que ahorita ya como neumólogo es poco. En mi consulta es poco lo que tengo que lidiar respecto a ese tipo de cosas de por qué no me le va a dar antibiótico, porque trato de ser muy específico y muy gráfico a la hora de explicar cuál es el problema. Usamos muchas imágenes, explico, mire, por esto no ha funcionado el tratamiento que le han dado hasta ahorita, vamos a abordar esta otra parte. Eh, Prácticamente queda implícito que no es una cuestión infecciosa. Entonces, en la explicación y en el aclaramiento de dudas es donde podemos despejar este tipo de cuestionamientos de ¿y por qué no esta otra? Y bueno, cuando queda una duda, precisamente hacemos este tipo de estudios. Bueno, vamos a ver si trae una bacteria. Hacemos un examen específico para ver si hay bacterias y resulta que no, pero es resistente a... Por eso no le voy a dar antibiótico. Tiene mucha resistencia y es prácticamente no dejarle ninguna duda al paciente, o sea, explicarle lo más ampliamente que pueda. Y hay pacientes que dicen, bueno, yo quiero una prueba donde usted me demuestre lo que quiere, lo que me está diciendo, ¿no? Y por eso hacemos pruebas para poder justificar de alguna manera el tratamiento que vamos a hacer. Fíjate que eso es algo que yo aprecio mucho y también yo trato de dedicarle mucho tiempo. A mí casi no me gusta ver niños. No me gusta, o sea, no me gusta porque son pacientes difíciles y normalmente los papás son un poco más difíciles. Entonces,
Sí, yo en cuanto veo niños, los veo por urgencia o porque hay que verlos, pero de otra forma, no vayas con el pediatra. Es que al niño te lo tienes que ganar. Sí. Al niño te lo tienes que ganar. Y aparte no me gusta estar lidiando con que gritan porque no lo deja revisarte, porque no puedo, o sea, no puedo, no. Llega un momento de tu vida en el que dices, esto no lo quiero hacer, no Claro, me gusta, ¿sí? claro. Digo, los veo por urgencia, ¿verdad? Ujú. Pero de otra forma no, yo prefiero ver al adulto, con el adulto que Que platica, que puedes te platicar, dice y que claro. todo. Y a mí también me gusta mucho esa parte de hablar mucho con el paciente, explicarle lo que le pasa, lo que tiene, porque eso te asegura que va a tener un poquito más de apego al tratamiento, te va a asegurar que tiene más posibilidades de que le vaya bien. Pero en el caso de los niños, pues ¿cómo le explicas al niño? Le tienes que explicar al papá. Claro. Y eso Sí, está sí. más difícil y a lo mejor, digo, uno también que se vuelve papá, a lo mejor Ujú. empieza a pensar, sí te vuelves más difícil. Y en esta parte de los tratamientos, pues obviamente que debes de incluir los famosos aerochambers y nebulizadores y todo eso. Batallas mucho con enseñarles cómo utilizarlo. No, es algo bastante sencillo. Ya cuando se decide utilizar, pues es una dinámica de todos los días. O sea, es una, podría parecer a lo mejor lo que voy a decir algo condescendiente, pero no lo es. Estamos de alguna manera educando al papá en la enfermedad de su hijo. O sea, estamos enseñándole qué es lo que tiene su hijo, estamos enseñándole cómo se puede prevenir, cómo se puede curar, cómo se puede tratar. em, y prácticamente es algo nuevo para ellos. O sea, decirles, muchas veces vienen con esa idea, es que es una infección. Cambiarles ese chip de es que su hijo no tiene una infección, tiene un problema respiratorio crónico. No todos lo aceptan de la misma manera. Ah, qué bueno. O sea, es complejo. O sea, entonces lo tienes que hacer de la manera más empática y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Es introducir un nuevo concepto en sus ideas de enfermedades en los niños, porque al final de cuentas así es. Toda tos es infección, todo moco es infección, todo estornudo es infección. Moco verde es infección. Doctor, Exacto. es que quiero que le den antibiótico porque ya tiene el moco Entonces verde. sacarlo de ahí y decirle, no, ahí es una enfermedad, se va a tratar con esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo No es otro. tan fácil. Exacto. Entonces, es de alguna manera padre porque pues estás ahora sí que mostrando con evidencia lo que haces. Ellos ven mejoría de su paciente prácticamente a la siguiente cita y dicen, ah, ok, entonces empiezan a abrazar el concepto, ah, qué padre, o sea, mi hijo no tiene realmente una infección, es algo que sí puede cambiar. Pacientes con múltiples antibióticos en menos de 2, 3 semanas vemos todos los días. O sea, Sí. cambias el tratamiento, empiezan a mejorar y dicen, te la Sí, empiezan a creer, cierto. te la empiezan a creer, Sí, exactamente. cierto. Sí, 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 sí. claro. Claro. Oye, te voy a hacer así una pregunta y contéstame lo primero que se te venga a la cabeza. A ver. Así. ¿Guardería sí o no? Sí, necesarias. Necesario, 100%. Necesarias. ¿Nebulizador o aerochamber? Depende. Depende de qué. Depende del paciente. ¿Qué usas en cada uno? No, el aerochamber generalmente lo usamos en pacientes que van a requerir tratamiento por largo tiempo. Estamos hablando a largo tiempo, más de una semana. Definitivamente. Para poder sustentar ahora sí que el gasto, pues le tienes que decir por qué va a gastar en eso, por qué lo va a usar tanto tiempo. No se lo das a cualquier paciente que tiene tos, evidentemente. Eh, pero es escrutinio, le diría yo, es de escrutinio saber a cuál, depende de la situación del paciente. Ok, asma o alergia, de los dos, ¿cuál se complica más? Son complementarias. Una con otra. Son complementarias. La gran mayoría de los pacientes con asma son alérgicos a algo. Luego Ahí aquí en sí ya Matamoros casi ni hay casi no hay polvo humedad, aquí, ¿verdad? exacto. Ni polvo. Bien. ¿Cuál es de tu especialidad el mito que más odias? Que te digas otra vez.
Yo creo que eso, el uso de antibióticos para la tos, yo creo que eso es lo que más, no odio porque pues digo, al final no es una cuestión de emocional, es una cuestión de vamos a implementar, vamos a hacerle saber a la población que hay opciones, que hay opciones que se usan desde hace muchísimos años, ¿no? Ya no nada más es el antibiótico, pero sí que más que nada, no específicamente la tos, pero que todo cuadro respiratorio requiere un tratamiento infeccioso. No, no es así. No, no es así. Bien. En tu práctica, ¿qué virus respiratorio crees que causa más caos? El virus sincitial. En Definitivamente. pacientes más pequeños y el virus sincitial. Virus sincitial respiratorio. ¿Tú crees que los niños se enferman más hoy que antes? Mm, híjole, pues es bastante ambiguo. Creo que actualmente se diagnostica con mayor precisión lo que antes no se diagnosticaba y probablemente por eso tenemos más conocimiento de más enfermedades. Y pongo un ejemplo, a lo mejor me voy a extender un poquito, pero muchísimos pacientes, cuando les pregunto, ¿hay alguien que batalló con problemas respiratorios o que tiene asma en la familia? No. Y a media consulta es, yo batallaba, a mí me nebulizaban de niño, pues muy seguramente tuvo asma. Actualmente no es que se enfermen más, es que diagnosticamos con mayor precisión más enfermedades que antes. Qué interesante lo que acabas de comentar, porque y creo también que eso es, no nada más es para las enfermedades respiratorias, es para muchas cosas. Como por ejemplo, la gente que dice, a mí me pasa con los pacientes diabéticos. Ya vi. Les preguntas en su casa, alguien que tenga azúcar o algo. No, no, no. No, pues de hecho, pues, mi papá ya falleció. Ándele. ¿Y de qué falleció? No, pues es que se le infectó una pierna y se la cortaron y pues después se infectó y se murió. Exacto. Ah, pero no era diabético, no. Pero mira, a pesar de eso, si te vas a las estadísticas, casi lo mismo. Pacientes diabéticos en México y pacientes asmáticos en México prácticamente andan en las mismas, y con EPOC también algo similar. Todo el mundo sabe cuándo se tiene que checar la glucosa, todo el mundo sabe cuándo tiene, qué es lo que no debe comer, todo el mundo sabe, pero muy pocos pacientes tienen ese, como lo acabas de mencionar ahorita. Me hizo una espirometría, me hizo esto. No, 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 nadie. O sea, y es el marketing que se le ha dado a la diabetes y a la hipertensión. Obviamente es lo que se tiene que hacer, obviamente, pero necesitamos darle impulso a ese, también a esos problemas respiratorios. ¿Cuál es el mayor? Tú lo acabas de mencionar, o sea, la mayor enfermedad por que acuden a consulta a los pacientes pediátricos, tos y moco. Tos y moco. Sí, Sí, es fácil. sí, y fíjate que es algo la gente a lo mejor no pone en perspectiva, pero las causas de mortalidad, la neumonía está dentro Exacto. de las primeras 10 causas de mortalidad en El México. EPOC, el cáncer pulmonar. El cáncer de pulmón, o sea, Exacto. Sí. y neumonía, la cantidad de pacientes con asma que existen en el país. Y como bien dices, todo hipertenso tiene su electrocardiograma, pero no todo asmático tiene su espirometría. Casi muy nadie, pocos. ¿verdad? Pero bueno, otra cosa, el frío enferma a los niños. No, no necesariamente. Mentira. Mentira. Sí, pero lo tienen que escuchar de alguien que es neumólogo y que se dedica a Tengo eso. pacientes que van al norte de Estados Unidos, asmáticos aquí en Matamoros, están un mes, o sea, ya, no sé, norte de Carolina, no sé dónde hace mucho frío. Ves que no se enfermó nada, nomás llegó aquí y otra vez. El frío no es el problema. Ni la humedad. Claro. Fíjate. Bueno, pero estamos hablando de Matamoros. El Sí. paciente asmático de Matamoros es diferente al paciente asmático de Monterrey o al paciente asmático de Ciudad de México, al paciente asmático donde hay más altura, donde hay menos humedad. Comportamientos completamente diferentes. Fíjate que yo tengo una rinitis alérgica horrible. O sea, yo aquí de 7 días a la semana, 5 días en la noche, ando con la mucosa inflamada y comezón en la nariz y tosecita y molestia, ¿verdad? Pero yo me voy a la ciudad de Guadalajara
soy la persona más feliz del mundo, mi vía respiratoria está libre, puedo andar en un parque pues por ejemplo me tocó ir a Guadalajara y fui a ver un juego de Chivas y Pumas, ¿no? Y ya sabes, el OmniLife está en una zona aislada, ya fuera de Zapopan, y y hay una parte donde tienes que bajar para llegar, ¿no? Y es como, pues es una avenida y hay carros y yo vi un chorro de polvo y dije, nada. O sea, no sé, para mí es mi clima ideal después de estar en varios lugares. Sí. Pero bueno, otra cosa, los niños se enferman porque están descalzos. No, no se enferman. ¿Te ha tocado ver gente que te diga, es que andaba descalzo y se enfermó? Sí, claro, definitivamente. Pero no, en realidad hay otras causas, Y bien lo dices, o sea, es aquí la cuestión ambiental en Matamoros es una zona húmeda, es una zona polvosa. Usamos mucho el aire acondicionado, cambio brusco de temperatura de la casa al carro, prendes el aire, o sea, ese tipo de cosas son las que, pero definitivamente andar descalzo no es lo que provoca infecciones ni exacerbaciones como tal. Entonces el aire acondicionado produce enfermedades. El niño que se sube a la camioneta y le hace así porque Son más que está nada los sudando. cambios, no, son más que nada los cambios bruscos de temperatura, eso es lo que puede afectar. En época de frío, entras a la calefacción, sales a lo frío, los niños que están jugando regresan. Ese tipo de cambio brusco sí genera un cambio de presión a nivel bronquial, sí. Es muy común, supongo. Sí. Bueno, híjole, Doc, pues mira, ya llevamos como una hora aquí platicando. Ujú. Para terminar, algo que le quieras decir, que tú digas, algo que le quieras transmitir a la gente que te está escuchando sobre lo que haces, sobre la neumología pediátrica, sobre todo lo que se refiere a tu especialidad. ¿Qué le dirías a la gente? Híjole, pues no necesariamente lo que tiene que ver con mi especialidad, sino tratar de eh, hacer énfasis en que los pacientes pediátricos merecen ser valorados por un especialista en el área. O sea, independientemente del problema, ya sea un problema cardiológico, neurológico, pulmonar, eh, tratar de hacer conciencia que el paciente pediátrico tiene un especialista. En Matamoros tenemos excelentes subespecialistas pediátricos, excelentes pediatras, neonatólogos, cardiólogos, endocrinólogos, neumólogos, cirujanos, pediatras. Y hacer más que nada la invitación a que si el paciente es pediátrico, que lo lleve con un especialista en pediatría. Cual sea el problema que tenga, el niño pediátrico se tiene que atender con un especialista en pediatría y ya en su rama, el problema que sea, que acuda con el abordaje, el tratamiento. La comprensión del problema en un niño es mucho más diferente que un adulto, sobre todo para evitar complicaciones, para evitar confusiones en los diagnósticos, para evitar, pues, más que nada que el niño esté padeciendo algo por un mal abordaje. Tiene que ser un pediatra o un subespecialista pediatra. Ese sería mi mensaje. Y obviamente, pues los problemas respiratorios en los pediátricos se tienen que atender con el neumólogo pediatra, ¿verdad? Sí, claro. Somos 3 en 100% de acuerdo. Matamoros y es lo que se debería de hacer. Sí. Claro. Pues Doc, muchísimas gracias No, gracias a ti. por darte el tiempo de venir a echar una platicada, de hacer algo, de darle algo a la gente que nos está escuchando, darle valor al podcast, darle valor al espacio. No, casi nadie en Matamoros sabe que hay neumólogos pediatras en Matamoros. Casi nadie digo casi nadie porque no existe la cultura todavía y a lo mejor cuestión de egos entre compañeros que a lo mejor no han dejado que se les dé a conocer como se merecen y como se debe. Afortunadamente hay gente como tú que se esfuerza para que las personas entiendan qué es la neumología pediátrica y que no nada más
se trata de ver tos y mocos, o sea, se trata de más cosas que eso, de que cuando haces un diagnóstico y cuando haces cuando implementas un tratamiento, no solamente lo haces en base a lo que tú dices y porque tú dices, sino que tienes una metodología y que tienes todo un protocolo para instaurar y dar seguimiento a los tratamientos que ya haces y a los diagnósticos que le proporcionas a todos tus pacientes, ¿verdad? Afortunadamente te digo, existen personas como tú que se dan el tiempo para hacerlo y que lo consideran parte importante de su práctica médica. Muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias otra vez. Aprendimos que los niños también hay que cuidar sus pulmoncitos, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues muchas gracias. El tema el día de hoy ha sido muy interesante. Creo que nos faltó tiempo todavía para profundizar un poquito más sobre algunas otras cosas, a ver si más adelante nos volvemos a dar una oportunidad de echar una platicada para continuar. Muchas gracias, les agradezco bastante que compartan este episodio, que compartan el podcast, que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Instagram, que se suscriban al canal en YouTube y que nos sigan. Y pues esto fue ¿Qué platican los doctores? Con el doctor Noé Guerrero. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.